Continuemos con el estudio de los operadores de magnitudes físicas, pero en este caso nosotros vamos a ver lo siguiente. Todo operador puede ser expresado en forma matricial. ¿Está claro? Entonces, y eso si está en una forma matricial, su matriz la podemos llevar a su forma diagonal. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Aquí, en todo caso, más todo que una de su matriz a la forma diagonal. Muy bien. Para ello, hacemos lo que hemos hecho anteriormente, jóvenes, en su curso de álgebra lineal. Resolvemos el problema de valor propio del operador F ¿Está bien? Entonces, aquí voy a poner hallamos los valores propios F sub K y vectores propios K. Jóvenes, no puedo dar una forma específica porque estoy trabajando en forma genérica. ¿Está bien? De forma genérica. Entonces, pero hagamos lo siguiente. Tomemos un operador F definido en forma de matriz con elementos matriciales F X prima X. ¿Está claro? Jóvenes, más adelante lo voy a poner, pero este F X prima X no es otra cosa que X prima F X. ¿Está claro? Estos son los elementos matriciales, ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, nosotros tenemos los siguientes. Nuestro problema es este. Vamos a tener F sub K. K. Esto no va acá. Bien. Esto nosotros solemos escribirlo de la siguiente forma. F menos F sub K por 1. A ver, voy a ponerle simplemente F, ¿está bien? Ya le voy a poner el F sub K cuando aparezca. Esta es la matriz identidad. Esto por K igual a 0. Voy a ponerle aquí 1. Voy a reiniciar la cuenta aquí. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Hallamos los elementos matriciales. Bueno, vamos a hacer así. Multiplicamos por X' y usamos el operador identidad. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a tener aquí lo siguiente. Multiplicamos por X', F menos F, el operador identidad, por K. Y vamos a utilizar el operador identidad, pero el operador identidad lo utilizamos acá. Voy a ponerlo así de otro color para que se note.
X, X. Y esto, el operador de identidad siempre va acompañado de una suma con respecto a todos los X. Esto tiene que seguir siendo igual a 0. Jóvenes, ¿está claro lo que he hecho acá? Esto que hemos obtenido es un sistema de n ecuaciones. ¿Está bien? N ecuaciones algebraicas de primer orden. ¿Está bien? De primer orden. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Esto que está aquí, nosotros ya le habíamos dado un nombre. Este es psi de xk. Entonces, esto nosotros vamos a tener que es la sumatoria con respecto a x de fx' menos f de delta x'x psi de xk. Esto es igual a 0. Esta es nuestra expresión número 2. Entonces, este sistema, acá está más claro, este sistema tiene solución diferente de 0 solo si el determinante es 0. ¿Está claro? Entonces aquí voy a colocarlo así. Este sistema tiene solución no trivial solo si su determinante es igual a 0, es decir, que el determinante de f menos f operador identidad es igual a 0. Entonces, la solución de esto, ustedes ya saben, es lo que nos da los valores propios. Estamos trabajando con sistema de n ecuaciones, estamos trabajando como álgebra lineal, jóvenes. Más adelante, ya cuando veamos los operadores específicos, vamos a ver que son espacios infinitos. Entonces, aquí nosotros tenemos esto, es una ecuación de n incógnitas de grado n. Entonces, a ver, vamos a ponerlo acá. La ecuación 3 es de grado n para f. La cual tiene n raíces. Tiene n raíces. F sub 1, F sub 2, F sub n. Estas raíces son los valores posibles f sub k de la magnitud f. Jóvenes, aquí no hay nada que ustedes no conozcan, es álgebra lineal, estamos repitiendo esa teoría que ustedes han visto anteriormente. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Si son no degenerados, es decir, que significa que todos son distintos, es decir, todos son distintos, reemplazando en 3
f igual a f sub k, hallamos los vectores propios k. Jóvenes, este es el procedimiento habitual que ustedes conocen, y aquí nosotros tenemos que k es igual a la sumatoria con respecto a x de x psi xk. Jóvenes, es lógico, es todo lo que hemos visto antes también con respecto a nuestros operadores. Pero ¿qué es lo que pasa si son degenerados? En este caso, también se puede construir una base. También del álgebra lineal sabemos cómo es que se complementa esta base. Ahora, en la base K se cumple lo siguiente. K' F K es igual a F sub K delta K', con K y K' que toman valores de 1, 2 hasta el n. Esta, si no me equivoco, es la expresión 4, sí, 4. Es decir, la matriz es diagonal. Significa que si nosotros utilizamos como base los vectores propios, vamos a tener una matriz diagonal. Entonces, nosotros tenemos como colofón de esto, vamos a decir lo siguiente. Esto se cumple para toda matriz del tipo f de f, es decir, para cualquier matriz que sea, se puede expresar como una función de f, nosotros vamos a tener que f de f, sus elementos matriciales en la base de los vectores propios de este operador f, que es el argumento, vamos a tener que es igual a f de f sub k delta k'. Entonces, para cualquiera de estas matrices, funciones de este operador, también su matriz va a ser diagonal. ¿Quedó entendido, jóvenes? A ver, rápidamente veamos entonces. Si yo quiero expresar la matriz de un operador en su forma diagonal, lo que tengo que hacer es hallar sus valores propios y sus vectores propios. Y tomo los vectores propios como mi nueva base, y en esa base la matriz toma su forma diagonal.